Hola, Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo Jair Pereira. Y este es Prédicas Pentecostales JP. No te olvides comentar, compartir con otras personas estos temas, estudios bíblicos poderosos de la palabra del Señor. En esta ocasión quiero responderle a Sugel Michelén. Es un pastor trinitario que él cree que la iglesia no va a ser levantada antes de la gran tribulación. Nosotros creemos, la iglesia del nombre, la iglesia que cree en Jesucristo como Dios, Señor y Salvador, que vamos a ser levantados antes de la gran tribulación, porque estamos convencidos en la palabra del Señor que son promesas, es una promesa que el Señor le hizo a la iglesia, y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Así que este video es para responder a Sugel Michelén. Repito, Sugel Michelén cree que la iglesia va a ser levantada o en medio de la gran tribulación, o no sé exactamente en qué momento de la historia va a ser levantada la iglesia, pero por lo menos no cree, repito, no cree que la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. Bueno, nosotros sí creemos que la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. Vamos a escuchar a Sugel Michelén, su argumento, y luego a través de la Biblia le vamos a responder que la iglesia sí va a ser levantada antes de la gran tribulación. A través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra, y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto
pretribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición. Eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento, en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Habrá un arrebatamiento antes de la gran tribulación, y lo otro, sí habrá un arrebatamiento, no importa si es antes o después, si habrá algún arrebatamiento. ¿Qué dice la Escritura con respecto a este tema? Quiero decirles a manera de introducción que si en algún momento sucedió una cosa, es posible que suceda dos veces. Esto con respecto al arrebatamiento. La Biblia nos muestra unas figuras del arrebatamiento. ¿Por qué menciono esto de las figuras del arrebatamiento? Porque el texto nos va a enseñar que si esto sucedió una vez, es muy posible que suceda dos veces. Y si sucedió dos, si sucedió tres, cuatro, puede suceder la quinta vez. No es una idea descabellada. La Biblia es transparente, la Biblia es profunda en su relato. Me fascina la Escritura porque la Escritura no deja nada al azar, ni tampoco deja nada a la imaginación. Entonces, quiero decirle también a las personas que nos están viendo que si escuchan sonidos, bueno, estamos en una zona residencial y hay sonidos por todos lados, incluso animalitos, entonces, y también estamos en una temperatura que creo que está llegando a los 40 grados. Entonces, como fundamento, como base del estudio, voy a invitarlos a leer a la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 2, versículo 19. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Este texto es la base, y no solo de este estudio, sino, qué sé yo, me atrevería a decir de casi un 100% de lo que es la Biblia. Porque mire cómo dice este pasaje de segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire cómo dice: tenemos también, en el nombre de Jesucristo, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Eso es uno. Tenemos la palabra profética más segura. La segunda parte del texto dice: a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra del Señor. Ella es la palabra profética más segura. No es el apóstol tal, porque es que hoy en día estamos viendo que hay un virus que se llama apostolitis aguda. Hermano, es una enfermedad, todo el mundo llamándose apóstol, profeta, doctor, porque la palabra pastor parece que ya es muy pequeña. Ya no me llamen pastor, ya ese título es obsoleto, ya eso pasó de moda. Ahora soy el doctor, apóstol y profeta fulano de tal. Es un virus, una enfermedad, se llama apostolitis aguda. Pero el apóstol dice aquí: nosotros, usted que crea la Escritura y yo, tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. Y dice que es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Usted se imagina que usted va por un camino oscuro o la noche es oscura y de la nada le aparezca una antorcha. Bienaventurado al que eso le suceda. Eso es lo que el pasaje está diciendo. La palabra del Señor, así como la antorcha es para el que va en un camino oscuro, ella en su profecía es segura. Tenemos la palabra profética más segura y nos recomienda, hay que estar atentos a esta palabra. Ahora vamos a mirar
hice unos apuntes aquí, quiero ir con mucha calma porque voy a leer algunos textos, por eso voy a ir lo más pausado posible. A veces los hermanos me dicen, hermano, usted se acelera, se sofoca. Bueno, eso hace parte del estilo, pero voy a ir un poquito más calmado para poder leerles algunos textos y corroborar, porque no quiero dejar esto al aire. El hermano dijo, pero no dio los textos bíblicos. Y las doctrinas se argumentan con la Biblia. Si es doctrina bíblica, enseñanza bíblica, se sustenta, se fundamenta con la Escritura. Y a mí me llama la atención que hay un texto que dice que toda palabra o testimonio debe estar fundamentado en boca de 2 o 3 testigos. Y para este estudio les traigo más de un testigo. Así que este testimonio es verdadero porque está en boca de más de 2 y hasta de 3 testigos. Esa es la palabra del Señor. Mire qué confiable es la palabra. Entonces, lo primero que les voy a mencionar son figuras. Estas figuras nos van a probar a nosotros que si esto sucedió una vez, puede suceder 2 veces. Repito, si el acontecimiento de un arrebatamiento sucedió una vez, puede suceder 2 veces. Y me voy primero al Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Quién es figura de un arrebatamiento? Enoc. Enoc, la Biblia dice en Hebreos 11:5 da un breve resumen de la vida de Enoc y dice que se fue, desapareció, no lo encontraron. El texto literalmente dice no fue hallado. Y si dice que no fue hallado es porque lo buscaron. Para dar esa afirmación, no fue hallado es que lo buscaron y no lo encontraron, fue arrebatado. Enoc. Puede leerlo en Hebreos 11:5. Otra figura de un arrebatamiento en el Antiguo Testamento fue Elías. Elías fue arrebatado. Así dice el término bíblico que se lo llevó Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Esas 2 figuras están en el Antiguo Testamento. Pero vamos a mencionar algunas figuras del Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto, que fueron participaron de un mini, esa es la palabra, de un mini arrebatamiento. Felipe y el etíope, conocen ustedes el relato de Felipe que le explica al etíope que va leyendo el pasaje de Isaías 53. Felipe le explica, pero dice la Biblia que después de todo esto Felipe fue arrebatado, fue llevado por el Señor y el etíope no lo vio más. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39. Otra figura de un mini arrebatamiento en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, los versículos 2 y 4, él comienza a explicar esto y dice, conozco a un hombre. Él utiliza una terminología como para no hacerlo con ego. A mí me pasó esto, y estos que tienen apostolitis aguda, ellos siempre hablan en primera persona. Me pasó esto, vi aquello. Y Pablo, que fue el más grande apóstol según los expertos, no utiliza ese lenguaje. Él dice, refiriéndose a él, mire cómo dice, conozco a un hombre. Y está hablando de él. Él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado. Pablo sufrió un mini arrebatamiento. Y Pablo dice que estando allá en el tercer cielo, al sitio que fue arrebatado, oyó palabras que a los hombres no les es dada explicar. Es decir, me es imposible explicarlo, no sé cómo. Palabras profundas, quién sabe qué oyó. No, él dice, no lo puedo explicar. Eso lo vivió Pablo, fue testigo en el tercer cielo en su mini arrebatamiento. Y otro que fue arrebatado fue Jesús. La Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, creo que es, sí, Apocalipsis, donde dice que fue llevado al desierto, fue arrebatado por Dios. El niño que dio a luz la mujer fue arrebatado por Dios, fue llevado al desierto. Jesús también fue testigo de un mini arrebatamiento. Esas son figuras. ¿Para qué sirve esto? Para lo antes dicho. Si sucedió una vez, si sucedió 2 veces, si sucedió 3 veces, puede suceder la 4ª vez. Y ese es el evento que estamos esperando. Ahora, salta otra pregunta al aire. Y es la siguiente. Si es posible el arrebatamiento, ¿en qué tiempo se va a dar? ¿Antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación? Bueno, miremos qué dice la Biblia.
Y lo primero es que al periodo de la gran tribulación se le llama el día del Señor, el día de la ira, el día de la ira, aclaro, el día de la ira. El día de la ira no habla de un día de 24 horas, sino de un periodo. Atención a esto porque esto quiero dejarlo claro y esto es muy importante para entender el arrebatamiento. Esto es un estudio y no quiero ir así someramente. El día de la ira es un periodo de 7 años. De 7 años. 3 años y medio de una aparente paz y 3 años y medio de violencia. A esto los expertos le han llamado pretribulación, que es la que vivimos, tribulación, que es el periodo de los 3 años y medio de la aparente paz, y gran tribulación, que es el periodo final de la gran tribulación. Valga la redundancia. Ahora bien, si a este periodo de 7 años se le llama el día de la ira, ¿qué dice la Biblia con respecto a la iglesia, al creyente con respecto a esto? Entonces ahora sí vamos, atención, porque decía un teólogo reconocido, predicador, quizás cuando diga las palabras sabrán de quién es. Él decía, las palabras dicen lo que ellas quieren decir. Suena como extraño, ¿verdad? Pero las palabras dicen lo que ellas quieren decir y lo que la palabra quiere decir, así lo dijo. Y mire, vamos a empezar con esto. Estas son promesas. Vimos figuras del arrebatamiento. Ya vimos lo que es una figura. Ya las mencionamos. Elías, Enoc, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, Felipe, Pablo y el mismo Jesús. Ahora vamos a promesas que Dios le hizo a la iglesia. Ya estas son promesas. Ya estas no son figuras, sino promesas. ¿Qué es lo que Dios le prometió a la iglesia? Entonces empecemos. Primera Tesalonicenses 5. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5? Bueno, miremos. Primera de Tesalonicenses 5, los versículos 8 y 9. Dice así en el nombre de Jesucristo. Temperatura de más de 40 grados, creo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Versículo 9, y esta es la clave. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. No nos ha puesto Dios para ira. Ya les expliqué cuál es el periodo de la ira. Aquí dice para ira, pero hay versículos, textos que no dicen para ira, sino día de ira. Día de ira. Y el día de la ira es, les expliqué ya, es un tiempo que abarca 7 años, no un día de 24 horas. Aquí dice que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. Vamos a otro texto rápidamente. Y aparece en Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Ese es uno de los mensajes a la iglesia que Juan envió. Allí el Señor le dice a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba, del día de la prueba que ha de venir para los moradores de este mundo. Es como un canje. Ustedes guardan mi palabra y yo los guardo a ustedes. Todo esto está hablando del día de la ira. Repito una vez más, el día de la ira o periodo de la ira es la gran tribulación. Y el tercero es Romanos 5. A ver, vamos a ver qué dice Romanos 5. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire lo que dice el versículo 9. Estamos hablando de la ira. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, o sea, por Jesús, seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Del periodo de la gran tribulación, que repito, algunos textos le llaman día de ira o la ira, pero ya sabemos que es un periodo de 7 años. Eso es a lo que la Biblia llama ira. ¿Y qué es lo que la Escritura nos está enseñando? Que la iglesia va a ser guardada de ese periodo. ¿Cómo va a ser guardada? No va a ser guardada en un cuarto, en una casa, en una cueva.
Jesucristo la va a levantar y se la va a llevar. ¿Cómo lo podemos asegurar? Primero, porque ya vimos las figuras de gente que fue arrebatada, y si ellos fueron arrebatados, la iglesia también puede ser arrebatada. Ahora vimos que Dios le habla a la iglesia, le promete a la iglesia guardarla de la ira, del periodo de la ira, que es la gran tribulación. Ahora, entendemos con esto que la Biblia es clara, es enfática, enseñando que la iglesia va a ser levantada. Dice 1 Corintios 15. Mire 1 Corintios 15, y esto quiero que con mucho cuidado. Por eso les dije que iba a estar leyéndoles algunos textos para no ir así corriendo. 15, 51 y 52. Mire cómo dice. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oiga, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto va a suceder en un momento. Estamos en este cuerpo corruptible, porque este cuerpo es corruptible, y Pablo dice que esto es un misterio. Eso se va a dar en un abrir y cerrar de ojos. De este estado de corrupción vamos a pasar a uno de incorrupción, y estando en ese de incorrupción, es en ese estado que Dios nos va a llevar. Su venida por la iglesia será en secreto. Es en su segunda venida que será visible. Todo ojo le verá. Pero con relación al levantamiento de la iglesia, a él no lo va a ver nadie, porque él se va a parar en las nubes, así dice la Biblia. Se parará en las nubes, y de allí de las nubes llamará a la iglesia. La iglesia sale de la tierra en cuerpo glorioso, no con este cuerpo corruptible, con esta carne vieja, maltratada. No, nos vestirá de cuerpo glorioso, y así en cuerpo glorioso nos encontraremos con él en el aire. Eso es el arrebatamiento. Así se dará el arrebatamiento. La Biblia es clara al enseñarnos que la gran tribulación, el arrebatamiento, es muy diferente a lo que será la segunda venida del Señor. Una vez más les digo, la segunda venida de Cristo será un acontecimiento visible. Todo ojo lo va a ver. El Señor le dijo a aquellos ángeles, los ángeles le dijeron a aquellos discípulos que estaban allí viendo cuando el Señor ascendió, le dijeron: ¿qué miráis? Este mismo Jesús que están viendo ustedes, que fue al cielo, así como lo están viendo, así volverá otra vez. Es decir, no es secreto. Allí está hablando de la segunda venida. En Apocalipsis 19, ustedes pueden ver, creo que es el versículo 11, Apocalipsis 19, 11, si mal no estoy. Si no es así, me disculpan, pero estoy casi seguro que es Apocalipsis 19, 11, donde la Biblia dice que el Señor regresa en su segunda venida, y todo ojo lo va a ver. Allí es visible, ese acontecimiento es visible. Allí ya viene con la iglesia. Otro texto, y con este termino, que muestra un arrebatamiento, es Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4.1. Desde el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está hablando de la historia de la iglesia en la tierra, porque usted va a encontrar, Juan escribe a las 7 iglesias. Ya ustedes saben ese relato. Pero una vez llega el capítulo 4, algo pasa. Y mire lo que dice, 4.1 Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. Aquí Juan está tipificando el arrebatamiento. Sube acá. Y Juan fue llevado al cielo. Si usted nota, le repito una vez más porque es un estudio. Uno de Apocalipsis, 2, 3 capítulos que claramente muestran a la iglesia en la tierra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Pérgamo, etcétera, etcétera. Son mensajes a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Está en la tierra. Eran iglesias que existían en el Asia Menor.
la provincia de Asia, como usted quiera, estaban en la tierra, pero cuando llegamos al capítulo 4, la voz le dice a Juan, sube acá. Eso es lo que el pasaje dice, 4:1 Apocalipsis, sube acá. Si usted nota, ya les dije que del 1 al 3, capítulo Apocalipsis 1, 2 y 3, la historia de la iglesia a lo largo de los años en la tierra. Por eso se envían esos mensajes a las iglesias. Ya les mencioné los nombres de algunas de esas iglesias a las que Juan le envió esos mensajes. Al pastor le llama ángel ahí, escribe al ángel de la iglesia, escribe, ¿ok? Bueno, cuando llegamos al 4 le dice, sube acá, sube acá. Si usted nota, Juan sube al cielo, porque Juan dice, vi una puerta abierta y allá puede dar Juan. Ya usted nota que Juan, toda la visión de ahora en adelante no es desde la tierra, sino desde el cielo. Ya Juan comienza y dice que cuando entró allá al cielo vio un trono. Vio un trono, ya no está en la tierra, Juan. Ahora toda la figura, todo lo que está viendo es desde otra esférica, tiene otra panorámica. Ya no está en la tierra, está en el cielo. Eso le está mostrando a usted, mi estimado hermano, amigo, lector, lo que sea, que Juan aquí está haciendo una figura del arrebatamiento. Y si usted es cuidadoso y curioso al leer, va a notar que, mire, capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta el capítulo 18, no aparece la iglesia en la tierra. Una vez llegamos al 19, capítulo 19, versículo 11, es cuando aparece otra vez la iglesia, pero mire cómo aparece. Aparece con Jesús viniendo en su segunda venida. Mi estimado hermano, mi estimado amigo y quien sea que me esté viendo y donde quiera que esté, la Biblia sí habla del arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada. Y la Biblia es clara diciendo que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Y vendrá la iglesia con Cristo al finalizar la gran tribulación. De regreso, en su segunda venida, vendremos con Él. Eso es el bosquejo que quería compartir con ustedes. Un breve estudio de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Si es posible, va a suceder, la iglesia va a ser levantada. No te olvides, soy el hermano Jair Pereira.